Un gusto estar en esta instancia y poder compartir parte del trabajo que hemos desarrollado, principalmente en la red Remarco y también en el laboratorio, con todos ustedes, donde obviamente también ha participado mucho más gente. De hecho, varios de los presentes en este curso han participado de este trabajo, así que también agradezco el trabajo que ellos han desarrollado. Em, en esta oportunidad voy a comentar sobre los protocolos Remarco, que son protocolos que se han ido elaborando para la caracterización física de los microplásticos. Y obviamente poder, a través de esta presentación, compartir la experiencia que nosotros hemos logrado trabajando de esta manera. Continuamos entonces. Ya. Lo primero que tenemos que, yo creo, conversar es sobre la estandarización y la armonización de métodos, que nosotros creemos que es una parte fundamental para poder empezar a estudiar esta problemática. Tal como ya han hablado varios investigadores, los microplásticos cada vez son más preocupantes para la salud humana, y así lo mencionó incluso en la mañana el doctor Benjamín en su exposición, por lo que urge disponer de métodos comparables y normalizados. Es una urgencia que necesitamos en este momento. Por otro lado, los programas de monitoreo ambiental, si se requieren de métodos estandarizados que permitan extraer y medir y caracterizar de forma coherente un determinado analito, y por lo tanto existe esa necesidad crítica de estandarizar o a lo menos armonizar los métodos de análisis que utilizamos para la identificación de microplásticos en las matrices ambientales complejas antes de poder iniciar o pensar en diseñar algún tipo de programa o estrategia de monitoreo en alguna región determinada o en un país. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque un método analítico debe ser exacto. ¿Qué significa esto? Que los resultados que yo obtenga de la identificación y la determinación analítica sean lo más cercanos al valor verdadero al cual nosotros estamos apuntando. Por otro lado, tienen que ser precisos. ¿Qué significa esto? Que las determinaciones que nosotros desarrollemos deben ser resultados lo más parecidos entre sí cuando estoy aplicando la misma materia ambiental. Por otro lado, debe ser un método que sea capaz de ser repetitivo. Eso significa que si un analista en particular realiza una extracción desde una matriz biológica, sus resultados, si los repite varias veces el análisis, sus resultados deben ser coherentes entre sí. Y además deben ser reproducibles. Esto significa que una misma muestra o una muestra propiamente tal, sometida a un proceso de análisis, un protocolo de extracción y análisis, al hacerlo y realizarlo por distintas personas, ya sean estas de un mismo laboratorio o de laboratorios distintos, sus resultados también tienen que ser similares. Por lo tanto, cuando un método es exacto, preciso, repetitivo y reproducible, ahí recién nosotros podemos comenzar a pensar en que los resultados que nosotros podamos obtener en distintos laboratorios sean comparables. Y esa es la importancia de contar con métodos que estén estandarizados o al menos armonizados, para poder contestar las preguntas ambientales que son súper válidas, obviamente, en el día de hoy. ¿Qué se va a entender entonces por método estandarizado o normalizado? Es un método que es apropiado para el ensayo dentro de su alcance y que va a ser un método que es publicado por un organismo de normalización internacional, ya sea un organismo internacional, nacional o incluso regional. Entre ellos, por ejemplo, está la ISO, que es donde de alguna manera se han ido identificando a nivel mundial varios tipos de métodos que son publicados, u otras organizaciones también reconocidas, como por ejemplo lo es la AOAC. En este caso, los métodos estandarizados, sus resultados van a ser trazables a unidades de Sistema Internacional de Medida, y por lo tanto van a ser aplicables tanto mediante la aplicación de un método propiamente tal o también la utilización de materiales de referencia que nos van a poder entregar información
vital si es que nosotros, obviamente, nuestros resultados están siendo comparables. Un método armonizado, en cambio, son aquellos métodos que, mientras no existen métodos estandarizados, son reconocidos internacionalmente y aceptados por organizaciones reguladoras o científicas para la identificación y la medición de algún analito en particular. Sin embargo, estos métodos deben ser validados o verificados en cada uno de los laboratorios que se sometan, que lo utilicen, de manera de poder confirmar, de acuerdo a un ciertos requisitos específicos de aceptabilidad, que el método cumple con el fin previsto. En esta prueba de validación se evalúan distintos parámetros que son fundamentales para poder determinar si el método cumple o no cumple, y una vez que esto se realiza, podemos obtener resultados que son comparables con un cierto grado de confianza. En estas pruebas de validación nosotros debemos identificar, por ejemplo, si el método es preciso, es exacto, es repetitivo, reproducible, si es veraz, si es robusto, si es selectivo, si es lineal, y eventualmente debemos determinar la incertidumbre de la medición para poder efectivamente poder demostrar que nuestros resultados pueden ser trazables internacionalmente. En virtud de esto, la red Remarco, que es la red de investigación marino-costero de estresores marino-costeros de Latinoamérica y el Caribe, que conforma a varias instituciones de 18 países de Latinoamérica y el Caribe, ya desde el año 2018, desde su conformación, trabaja en el componente llamado microplástico, donde se comenzó a trabajar en forma colaborativa de manera de poder optar a disponer de un método que fuera armonizado, que nos permitiera crear una metodología que sea de fácil utilización, que pueda ser aplicable en distintas realidades, y que de alguna manera podamos posteriormente, una vez que estemos todos capacitados y entrenados, podamos comparar estos resultados. Es así que durante el proyecto anterior, que se denominaba, tenía una codificación llamada RLA 7025, se trabajó con un grupo de trabajo de investigadores de toda la región en los distintos protocolos para poder identificar microplásticos, bajo observación de estereomicroscopio. Para lo cual, el primer protocolo que ya está listo es el de arena de playa, el cual próximamente estará ya disponible para la descarga libre desde la página del sitio web de Remarco, www.remarco.org. Y en preparación, durante el actual proyecto, el RL 7028, si bien ya existe un protocolo base y que se ha estado revisando y desarrollando, se está preparando un protocolo para agua superficial, columna de agua y sedimentos marinos, que también próximamente en el transcurso del tiempo estarán disponibles. En virtud de esto, durante esta presentación vamos a revisar el protocolo para la determinación de microplástico en arena de playa, que es el protocolo que ya ha sido definido por los investigadores de la red y que de alguna forma está prácticamente a la vuelta de la esquina para su publicación. El alcance de este protocolo se aplica para la determinación de la abundancia de partículas de microplástico de densidades menores a 1.2 gramos por centímetro cúbico y tamaños comprendidos entre 300 micrones y 5 milímetros en arenas que son superficiales y de tamaño de grano bastante fino, de un grano inferior a 2 milímetros. Este procedimiento se basa en el análisis de dos fracciones de tamaños de plástico, una primera fracción de 300 micrones a 1 milímetro y una segunda fracción de 1 milímetro a 5 milímetros.
El análisis de estos microplásticos incluye procesos de tamizado en seco para poder lograr la separación entre las dos fracciones de microplásticos que queremos determinar. Posteriormente hay una separación por densidad y un conteo de microplásticos bajo microscopio, donde se pueden determinar los microplásticos primarios, que son aquellos que son fabricados de ese tamaño, y los microplásticos llamados secundarios, que son todos aquellos fragmentos que derivan de la, valga la redundancia, fragmentación en el medio ambiente. Y obviamente los microplásticos totales de la muestra, debido a que tanto primarios como secundarios se suman finalmente para obtener la abundancia total. Los equipos que se requieren para el muestreo básicamente son un cuadrante de 50 por 50 centímetros, construido preferentemente, obviamente, en madera, no utilizar ningún tipo de material plástico, y dividido en 4 secciones de 25 por 25 centímetros. Esto también se puede sustituir con estacas, y de hecho funciona bastante bien de esa manera. Para eso se requiere tener una wincha de medir para poder medir los 50 por 50, estacar la superficie de la arena y hacer el cuarteo de manera de poder tomar la muestra en el cuadrante que se debe seleccionar, que posteriormente explicaré. Se requiere también de una cuchara o una pala metálica para la recolección de la arena. En este caso hay distintos tipos de palas que se pueden utilizar, pero la condición es que sea de metal, no plástico. Contenedores metálicos o de vidrio que tienen que estar con tapa, también que no sean plásticas obviamente, y que tengan una capacidad de 1 litro aproximadamente. ¿Ya? Funcionan muy bien estas recipientes de comida. Bueno, acá en Chile se usa mucho en la comida china para llevar, y esto se vende y funciona muy bien guardar la muestra de arena en estos recipientes. Se requiere de un GPS para poder tomar las coordenadas durante el proceso de muestreo del área donde se va a muestrear. Una cinta métrica de al menos 20 metros de longitud para medir un transecto que posteriormente explicaré. Un formulario o un cuaderno o un registro o algo que nos permita registrar los datos del muestreo. Marcadores, por lo tanto, para eso, lápices, cinta de papel y papel aluminio, que siempre es muy útil para poder proteger nuestras muestras durante el transporte entre el sitio de estudio y finalmente el laboratorio. Ya en el laboratorio necesitamos ciertos equipos, como por ejemplo un horno o una mufla, un horno que sea superior a 200 grados Celsius por lo menos, que nos permita poder limpiar nuestros materiales a utilizar durante el proceso de trabajo en laboratorio. Un horno de secado que puede ser con menor temperatura, que nos permita secar nuestras muestras de arena antes del procesamiento. Balanza analítica para poder tomar mediciones más precisas, una tamizadora automática que nos permita realizar el tamizado en cascada, un agitador magnético para preparar soluciones, una bomba de vacío para poder filtrar por vacío, y un estereomicroscopio o un microscopio convencional para poder hacer las determinaciones. Y se recomienda, y es muy recomendado, que el área donde se procesen las muestras sea bajo una campana de flujo laminar para evitar cualquier tipo de contaminación durante el procesamiento de las muestras. Otros equipos y materiales de laboratorio necesarios son los tamices. Se recomienda usar de acero inoxidable con una malla metálica de 5 milímetros, 1 milímetro y 300 milímetros. Micrones, perdón, 300 micrones. Vasos precipitados de vidrio de diferentes volúmenes para poder procesar las muestras. Barras de agitación magnética de vidrio
recordar siempre de utilizar vidrio o metal. Sistemas de filtración de vidrio para filtros de 25 o 47 milímetros de diámetro. Un matraz de Kitasato de al menos 1 litro para armar un sistema de filtración por vacío. Filtros metálicos de 25 y 47 milímetros de diámetro con un poro de 250 micrones para poder realizar las filtraciones. También se necesitan pinzas de acero inoxidable antiestáticas de punta fina y un delantal o también batas, como se denomina en algunos lugares, de laboratorio que debe ser de algodón. También es necesario contar con placas Petri de vidrio, viales también o botellas de vidrio boca ancha de manera de poder almacenar partículas que pudieran ser importantes de preservar, obviamente, ya sea para los experimentos que se están realizando hasta ese momento o futuros experimentos como una identificación química posterior. Como reactivo se requiere disponer de agua destilada o desionizada que esté previamente filtrada con filtros de 25 micrones, es cloruro de sodio, grado industrial, un detergente líquido y reactivos como acetona, metanol o etanol en grado técnico para la limpieza de materiales y superficies de trabajo, como también de filtros metálicos. Y en cuanto a soluciones, solo una solución se requiere, la solución saturada de cloruro de sodio, para poder hacer la separación por densidad. Es importante que los laboratorios incorporen en sus procedimientos protocolos de limpieza de materiales tanto de muestreo como materiales de laboratorio estrictos y también que se adopten medidas que permita la protección de eventuales contaminantes plásticos durante el almacenamiento de estos materiales. ¿Ya? Eso es súper importante para poder estar seguros de que las partículas que vamos a observar efectivamente provienen desde el ambiente y no de una contaminación dentro del laboratorio. Una vez que ya tenemos todos nuestros materiales, debemos seleccionar el sitio de muestreo. En este caso, una de las cosas que conversamos en su minuto con los investigadores de Remarco fue que en nuestras costas, en América o incluso en Chile, son muy diversas, son muy distintas, tanto por el tipo de arena, el tipo de uso que existe en el área y también por las condiciones geográficas de nuestra región. Por lo tanto, es muy importante antes de cualquier monitoreo evaluar muy bien el área de estudio, estudiarla propiamente tal y por lo tanto poder determinar el mejor sitio que nos permita realizar nuestro monitoreo. En ese sentido, hay que considerar que la abundancia y la distribución de estos microplásticos van a estar influenciadas principalmente por los cambios estacionales. Esto significa que en lugares como Chiloé, por ejemplo, que llueve mucho, el efecto de las lluvias van a ser importantes a considerar para saber dónde y cuándo tomamos nuestras muestras. También tiene que ver con los eventos naturales, las actividades humanas en el borde costero, y también estas son muy importantes de considerar antes de empezar a caracterizar un sitio de estudio, donde podríamos encontrar distintos tipos de playas, obviamente. Dentro entonces de los aspectos a considerar son el uso del suelo circundante, en ese sentido es el tipo de playa. Por ejemplo, podemos tener playas turísticas, playas que están dentro del área urbana, playas que son rurales, playas que son de sectores protegidos o parques nacionales, en fin. Las cercanías, si la playa es cercana a descargas de aguas residuales o descarga de aguas lluvias, o hay un puerto cercano, o hay una industria que está en la costa, o hay actividad pesquera,
son importantes a considerar antes de que nosotros decidamos dónde vamos a monitorear, en función, obviamente, a la pregunta que quisiéramos responder. Y, obviamente, como lo comenté adelante, las condiciones meteorológicas y geográficas propias del lugar. Una vez que hemos seleccionado nuestro sitio de estudio, debemos recolectar la muestra. Para esto, definimos un transecto de 100 metros a lo largo, paralelo a la línea de la costa, sobre la línea de alta marea o pleamar más reciente del día y que esté obviamente definida, ¿ya? Esto tiene que ver con el ciclo de la marea diaria. Para esto también es importante que planificar el muestreo. Por lo tanto, es súper importante, si vamos a planificar un muestreo en una playa determinada, antes de ir al lugar, visitar las páginas o sitios web donde podemos ver las tablas de marea, que quizás en regiones como Chiloé las mareas son importantes porque los cambios entre la pleamar y la bajamar son distancias extensas y notorias. Para los que no conocen, Chiloé, en algunos lugares una diferencia diaria de una pleamar puede ser 1 kilómetro perfectamente, 800 metros. Entonces, se deben considerar estos aspectos. Y por lo tanto es muy bueno primero chequear a qué hora del día se produce la pleamar y en virtud de eso planificar nuestro muestreo. Una vez que ya tenemos eso resuelto, tomamos un transecto de 100 metros donde tomamos un punto inicial, medimos 20 metros y una vez que medimos los 20 metros, consideramos este primer punto de muestreo como nuestro primer punto donde vamos a tomar la muestra, valga la redundancia, ¿ya? Esto se explica un poquito más adelante si es que no se entiende acá, ¿ya? Pero lo voy a hacer de la mejor manera posible. Un segundito que se me perdió el mouse. Acá está. Entonces, tenemos un punto de inicio, contamos 20 metros y colocamos nuestro marco de muestreo, tomamos nuestra muestra, tomamos 20 metros más, ponemos nuevamente nuestro marco de muestreo, tomamos la segunda muestra, 20 metros más el tercero, 20 metros más el cuarto y 20 metros más el quinto, ¿ya? La idea de partir de un punto y tomar 20 metros es de alguna forma no sesgar el primer punto de muestreo. Porque nosotros podríamos llegar a la playa y decir, uy, aquí me encuentro con unos microplásticos espectaculares y voy a poner mi marco de muestreo acá. Y claro, voy a estar haciendo un seco. Entonces, la manera más correcta es, cuento los primeros 20 y voy a caer en un lugar que yo quizás no sé dónde voy a caer, ¿ya? Em, bueno, ya lo había mencionado, como es importante coordinar esto obviamente con la pleamar y hay que tener muy claro de que el mar tiene vida en ese sentido y por lo tanto tenemos que coordinar muy bien de que la marea no nos vaya a alcanzar durante nuestro muestreo. Entonces eso es muy importante. Y obviamente hay que evitar circular por el área donde vamos a muestrear. O sea, no podemos estar pisando el área donde vamos a muestrear. Por ejemplo, en esta fotografía, acá si ustedes observan, se ve claramente la diferencia de coloración de arena entre la arena que está más seca y la que está húmeda, donde nos indica perfectamente cuál es la línea de marea y por lo tanto es donde se desarrolla, se debe realizar el monitoreo. En esta otra fotografía, si bien la diferencia de coloración de arena entre húmeda y seca no se aprecia debido a que es un día lluvioso, sí podemos apreciar la línea de alta marea del día. ¿Por qué? Porque las algas, los restos orgánicos, incluidos los microplásticos que se ven ahí blanquitos, nos están marcando la línea de alta marea. Una vez que ya tenemos definido eso, dejamos colocamos nuestro marco de muestreo sobre esta línea de alta marea y previamente identificamos 4 secciones
del marco, 1, 2, 3, 4, como en sentido de reloj. Y antes de hacer el muestreo, definimos en cada punto, de manera aleatoria, de manera al azar, seleccionamos el cuadrante que vamos a monitorear. De esta forma, también evitamos el sesgo. Por lo tanto, nosotros, antes de comenzar, ya sabemos cuál cuadrante vamos a monitorear en cada uno de los puntos de muestreo. Y no se elige. De esa manera evitamos que cuando lleguemos al lugar nuevamente, digamos, hoy la tentación nos diga, muestremos el cuadrante 2 porque veo unos microplásticos espectaculares. Porque si el azar nos dijo que debemos muestrear el 4, tenemos que muestrear el 4. ¿Ya? Una vez que ya tenemos definido eso, comenzamos a tomar la muestra. Para eso se utiliza la pala, que hay distintos tipos de pala. Las que mejor funcionan son las planas, como la que se ve en la fotografía, y se recolecta el primer centímetro de arena. Esto es importante entrenarlo, porque al principio algunos tienden a tomar más profundo, algunos tienden a tomar más superficial. Es importante poder hacer prácticas sobre esto y más o menos poder, entre los grupos de investigadores, poder chequear cómo vamos muestreando cada uno y que debería ser bastante similar. Se va haciendo un barrido, como se muestra acá en la fotografía, y se va depositando la arena sobre el recipiente, ¿ya? Por otro lado, cuando lleguemos al punto muestreo número 3, o sea, la mitad del transecto, vamos a tomar una coordenada que sea representativo al sitio de estudio. En el caso de que cuando vamos a tomar nuestra muestra nos encontramos con presencia de mesoplásticos, algas, restos de vegetación, muy común, por ejemplo, en la zona de Chiloé, que se encuentren hojas, palitos y algas, es necesario tomar estos, recolectarlos y depositarlo en otro recipiente que nos permita llevarnos estos componentes al laboratorio, de manera después de lavar cada uno de estos componentes, con el fin de poder arrastrar posibles microplásticos que pudieran estar eh, atrapados entre medio de estas hojas, palitos o lo que sea. Se debe, nuevamente, como lo comentaba, se debe conservar la muestra en un recipiente de vidrio metálico y a temperatura ambiente. Sellarlo bien y luego transportarlo al laboratorio en esa condición. Y por otro lado, es muy importante, como ya se mencionó hace un rato, es importante registrar los datos del muestreo y cualquier observación o incidencia que pueda haber ocurrido que sea importante para después, cuando tengamos que analizar los datos, poder hacer cruzar la información y poder sacar quizás algunas conclusiones que puedan ser útiles. Cuando hablamos de incidencias, por ejemplo, pueden ser. A nosotros nos pasó en una oportunidad que estábamos tomando una muestra de arena eh, y llegó personal de aseo de la municipalidad, del municipio, y se puso a hacer limpieza de playa. Entonces es una incidencia que obviamente va a afectar el muestreo. O bien, por ejemplo, en otros países, me acuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en Niterói, veíamos como todos haciendo deporte, voleibol, fútbol en la playa, que me parecía espectacular, pero claro, ese también es una incidencia, porque podría estar afectando también el muestreo. Ya, una vez que ya tenemos el muestreo listo, vamos al laboratorio para hacer los análisis. Eh, durante el análisis, las muestras durante el procesamiento de las muestras debemos tener absolutamente cuidado en estos posibles puntos donde las muestras se nos podrían contaminar. Ya creo que lo hemos conversado durante la jornada, tanto la presentación de Ignacio como de Benjamín, donde es importante tomar estas precauciones. Se hace un pretratamiento de la muestra de la arena, la cual se debe secar la muestra recolectada en un horno. Se debe proteger la muestra de esto. Para eso
se sugiere, por ejemplo, que la muestra esté tapada con papel alusa, se le pueden hacer unos pequeños agujeritos para que pueda respirar de alguna forma y salir la humedad, y dejar, perdón, se pesa antes de colocarlo en el horno, se registra ese peso, se coloca en el horno, se deja en el horno un tiempo y se va sacando la muestra cada cierto tiempo para pesarla nuevamente y ver la diferencia de peso que está relacionado con la pérdida de humedad. Cuando el peso se mantiene estable, se considera que ya perdió toda su humedad y eventualmente estaría lista para procesar. Una vez que la muestra está seca, se realiza el tamizaje automático en esta tamizadora en cascada, utilizando los tamices de 300 micras, 1 milímetro y 5 milímetros por un tiempo de 15 minutos. Una vez que termina este proceso, se recuperan las fracciones obtenidas, en este caso, desde el tamiz de 300, donde vamos a tener la fracción entre 300 y 1 milímetro, y el tamiz de 1 milímetro, donde vamos a tener la fracción entre 1 y 5 milímetros. Lo que queda en el tamiz más grande, que es de 5 milímetros, eso ya se consideraría mesoplástico, ya no sería microplástico, y los plásticos ahí se sugiere guardarlo, porque cuando hacemos identificación química pueden ser útiles para generar los espectros de las partículas que vamos a encontrar hacia abajo. Luego viene la etapa de separación y extracción de partículas de microplásticos. Se realizan dos fraccionamientos, como ya les comenté, de 1 a 5 milímetros y de 300 a 1 milímetro, y tienen procesos distintos. En la fracción más grande, que corresponde a la fracción entre 1 y 5 milímetros, se deben extraer los microplásticos con una pinza directamente desde el tamiz, debido a que este tamaño es observable fácilmente a simple vista. Por lo tanto, se van sacando los plásticos, los fragmentos, lo que se considera plástico, y se van apartando en un frasco de vidrio, ¿ya? Se recomienda que algunos plásticos que se puedan ser quizás de dudoso tamaño, que las pudiéramos medir, porque puede haber casos en que, debido a las formas que tienen los fragmentos, podrían igual traspasar el tamiz y podríamos encontrar que tenemos fragmentos de mayor tamaño a 5 milímetros en el tamiz, por lo tanto se debe confirmar eso. Y las fibras que, como lo mencionó Benjamín hace un rato, tienen esta capacidad además de atravesar de manera vertical, sí, vertical el tamiz, ¿ya? Luego viene la fracción de 300 a 1 milímetro. Este proceso se hace de otra manera. En este caso, el tamizado que está en el tamiz de 300 micrones es traspasado a un vaso precipitado y previamente se prepara una solución saturada de cloruro de sodio, la cual está filtrada para asegurar obviamente que no tenga plásticos contaminantes, y se le agrega esta solución al vaso precipitado en una relación que cubra por lo menos 5 veces el volumen de la muestra, ¿ya? Se le debe agregar, se recomienda también agregar una gota de algún tipo de detergente líquido a la solución, de manera de evitar de que las partículas plásticas se peguen a las paredes del vaso. Esto se debe agitar, se le coloca por lo tanto una barra de agitador magnético, se cubre con un papel alusa de aluminio o bien con un vidrio reloj, y se mantiene en agitación en agitador magnético durante 2 horas, una agitación suave. Una vez que pasan las 2 horas, dejamos sedimentar la muestra por 12 horas. Una vez transcurridas estas 12 horas de sedimentación, trasvasijamos cuidadosamente el contenido, el sobrenadante en este caso, que se genera de la solución saturada, y lo vamos trasvasijando cuidadosamente, como cuando servimos cerveza, para los que conocen esa técnica, muy suavemente para que no genere espuma,
y finalmente lo trabajamos sobre un copo de una unidad de filtración, ¿ya? Luego, esta unidad de filtración que está conectada a un sistema vacío se conecta y comienza a hacer la filtración por medio de filtros metálicos de 250 micrones. Una vez que pasa todo el contenido sobre nadante, este paso se repite. El sedimento que queda en el vaso precipitado se vuelve a agregar una solución saturada, se vuelve a homogenizar, vuelve a dejar de cantar y una vez que decante se vuelve a pasar por el filtro. En esta etapa obviamente hay que tener precaución y proteger la unidad de filtración con papel alusa. Y lo ideal obviamente que este proceso sea realizado bajo campana de flujo laminar como lo mencionamos en diapositivas anteriores. Una vez que termina el proceso de filtración y ha pasado la totalidad de la muestra, se debe enjuagar con abundante agua, filtrada también, obviamente, todas las paredes del copo de filtración y arrastrar todas las partículas posibles con la bomba, obviamente, encendida. Se debe remover el embudo con mucho cuidado, de manera y con la bomba aún encendida, de manera que haga una especie de vacío, pueda seguir succionando todo lo que está en el filtro. Luego se apaga la bomba, se elimina el vacío y el filtro se traspasa cuidadosamente con una pinza, como sale en la fotografía, donde Ignacio está haciendo ese proceso, se traspasa hacia una placa Petri, de manera de ya disponer el filtro para la observación. Los filtros se deben codificar. Una forma bastante útil es utilizar, como se ve en la fotografía, cajas Petri, de manera de que podamos escribir sobre ellas datos importantes sobre la muestra que estamos analizando. Una vez que ya tenemos nuestra muestra lista en su filtro, la llevamos a un estereomicroscopio y realizamos un barrido por todo el filtro contando el número de partículas que de alguna forma al ojo del analista le asemejan a plástico, ¿ya? Para esto es importante poder reconocer, por ejemplo, ciertas estructuras que pueden ser repetitivas y que pueden ser de origen vegetal para poder descartar ese tipo de partículas, o bien aquellos fragmentos que tengan coloración homogénea, a menos que sean obviamente transparentes, de manera de identificar de la mejor forma las partículas eh, eh, que pueden ser distintas obviamente a restos de materia orgánica o inorgánica que pueden asemejar a un microplástico. Finalmente, para el reporte del microplástico propiamente tal y la determinación de los valores de abundancia se realizan bajo dos fórmulas, una para obtener los microplásticos por metro cuadrado y los microplásticos por kilo de arena seca. En ese sentido, para los microplásticos por metro cuadrado se realiza una simple fórmula donde se establece el número total de microplásticos presente en el filtro dividido por el área muestreada, en este caso 0.0625 metros cuadrados, que corresponde al cuadrante de 25 por 25 centímetros que utilizamos durante el muestreo. La siguiente manera es, de la misma forma, el número total de microplásticos por el filtro, pero partido por el peso seco de la muestra en kilos, la cual fue obtenida al momento de que la muestra fue secada y antes de ser tamizada. En esta parte, dentro de la identificación de microplásticos bajo microscopía, se debe identificar si las partículas que estamos observando son primarias o bien son secundarias. De esa manera podemos dividir y determinar la abundancia total de microplásticos primarios, secundarios, y después hacer una suma de ambos tipos de microplásticos para identificar la abundancia total en cada una de las réplicas analizadas. Se recomienda para este método en particular, que tiene que ver con la determinación física de microplástico, se recomienda
que el 10% de los potenciales partículas de plástico encontrados puedan ser confirmados por otro tipo de metodología, como es la espectroscopía FTIR o Raman. Es muy importante poder hacer esto debido a que es la única manera de poder asegurarnos de que efectivamente las partículas que estamos observando corresponden a plástico. Es por eso que en el caso de este protocolo, en el caso de nuestra red Remarco, hemos diseñado este método con fines de que podamos tener una herramienta que nos permita desarrollar una investigación que sea quizás accesible a las distintas realidades y los distintos países y los laboratorios, pero gracias a la colaboración que realizamos entre los laboratorios, poder enviar muestras a quienes puedan tener estos equipos disponibles para la identificación. En este caso, aquí, por ejemplo, este es nuestro microscopio que está en el laboratorio de Santiago. Y aquí tenemos un espectro donde se encontró, por ejemplo, un polietileno azul y perfectamente coincidente con la librería del equipo que identifica de manera inequívoca su origen en este caso. Finalmente, en el caso del proyecto RLA 7025 y ahora 7028, donde está la red Remarco, los laboratorios que pertenecemos a esta red y que hemos trabajado este protocolo, finalmente compartimos la información a través de una plataforma, específicamente el módulo microplástico de la plataforma que llamamos Remarco, donde todos los laboratorios y las instituciones que están participando en este proyecto compartimos la información que estamos generando, que hemos desarrollado además con este protocolo, la compartimos en la web. ¿Para qué? Para poder recién decir que quizás estos resultados, como decía anteriormente, debido a que utilizamos un método armonizado y validado internamente en los laboratorios, podamos recién decir estos resultados que yo obtengo acá en Chiloé son comparables con los resultados que pueden estar obteniendo en México o en Colombia o en Brasil. Esa es la idea. Y ese ha sido el foco de nuestro proyecto principal. Es importante considerar en estos protocolos también protocolos específicos para los controles de calidad. En ese sentido, se tienen que establecer ciertos protocolos específicos tanto para el trabajo en campo, donde se realiza el muestreo, como también el trabajo en laboratorio, con el fin de minimizar la contaminación por partículas de microplásticos que están presentes en el ambiente de trabajo. Tal como lo mencionó en su presentación Benjamina en la mañana, mostrándonos que tenemos microplástico en el ambiente por todas partes. Para esto se debe, primero que todo, se debería contar, dentro de lo posible, con un espacio absolutamente dedicado para los microplásticos. O sea, debería ser un espacio, ¿cómo se dice? Exclusivo, no compartido con otros investigadores o con otros procesos. Eso sería lo ideal. Ese es lo primero que tenemos que tratar de optar. En segundo, debemos mantener un espacio y un área limpia donde establezcamos protocolos de limpieza cuidadosa de todo el material de trabajo y de todas las superficies de trabajo. Para esto, se puede utilizar la limpieza del material con detergente convencional, sin embargo deben haber procesos de enjuague con abundante agua destilada y filtrada de cada uno de los materiales que vamos a utilizar. Y finalmente, luego descontaminar todo el material de vidrio utilizando, por ejemplo, una estufa, un horno o una mufla, de manera de poder eliminar las microfibras de plástico que pudieran estar presentes en nuestros materiales, ¿ya? En el caso de utilizar una mufla, podemos utilizar este equipamiento durante unas 4 horas, con eso ya sería suficiente para eliminar todo remanente plástico, y si fuera un horno que tiene una temperatura mucho más baja, podríamos dejarlo toda la noche y así prevenimos cualquier tipo de contaminación.
Una vez que ya está descontaminado, debemos proteger todo nuestro material con papel aluminio y disponer en el laboratorio lugares para su almacenamiento. Debemos tener absoluta precaución de no generar contaminación cruzada, ya sea durante la etapa de muestreo o también durante el procesamiento de las muestras, ¿ya? Debido, por ejemplo, al uso de materiales comunes, como por ejemplo podría ser la pala de arena que utilizamos para el muestreo de arena, podría ser un punto crítico si no adoptamos medidas que entre cada muestra de limpieza de los utensilios para el muestreo y las réplicas. Evitar la circulación de corrientes de aire en el laboratorio, por ejemplo, establecer áreas de trabajo más lejano a las ventanas. Si existen ventanas, lo ideal sería sellar esas ventanas y puertas, y también tener mucha precaución con los equipos de aire acondicionado. Se deben limpiar muy meticulosamente todas las superficies de trabajo con alcohol técnico al 70%, de manera de liberar todo el polvo y partícula que pudiera estar depositado previo al procesamiento de una muestra en particular. Evitar la circulación del personal dentro del área de trabajo durante un proceso de ensayo. Si de alguna manera disponer a las personas mínimas que van a ejercer la labor para evitar que otras personas que circulen o que estén observando puedan contaminar la muestra durante ese proceso. Evitar el uso de ropa sintética, se recomienda usar delantales, como ya lo comenté, 100% algodón, y también se sugiere que sean de colores fácilmente distinguibles, como colores fuertes, naranjas, verdes, etcétera, de manera de que si observamos una de estas fibras presentes en estas muestras, podamos reconocerlas fácilmente y podamos identificar de esa manera la contaminación durante el proceso. Realizar la limpieza de filtros, de los filtros metálicos previo a su utilización. Para esto se utiliza etanol, acetona o metanol en grado técnico. Se limpian y se dejan que se evapore estos solventes de manera y se cubren y se protegen en cubre objetos. Lo ideal es obviamente también hacer este proceso, tal como ya he mencionado anteriormente, bajo una campana de flujo laminar. Evitar la exposición de las muestras al aire más que absolutamente necesario. O sea, si no vamos a chequear eh, inmediatamente una muestra en el microscopio, no tiene ninguna necesidad de que no esté con la placa Petri cubriendo el filtro. O sea, lo absolutamente necesario. Realizar idealmente, bueno, ya lo mencioné, bajo una campana de flujo laminar, y filtrar las soluciones de trabajo con filtros de 25 micrones. Por otro lado, debemos considerar blancos de control, ¿ya? Es importante identificar y cuantificar las potenciales fuentes de contaminación de las muestras durante todo el proceso de análisis. Y para esto, por ejemplo, se puede utilizar blancos de procedimiento o blancos de extracción que se utilizan durante todo el proceso. Se recomienda en este caso, si vamos a procesar un número de 10 muestras, 1 de cada 10 muestras debería ser un blanco de procedimiento. ¿Qué significa esto? Que en vez de utilizar, por ejemplo, la arena en el tamiz, que la vamos a pasar paso a paso, vamos a utilizar 1 litro de agua filtrada como nuestro blanco, para evitar de alguna manera poder identificar posibles contaminación durante el proceso al cual estamos sometiendo nuestras muestras. Se recomienda también disponer de portaobjetos en áreas de trabajo, sobre todo en el área de microscopía, con el fin de control ambiental y poder ver si durante el proceso, mientras yo estoy haciendo la observación, partículas del medio ambiente caen dentro de este portaobjeto y podrían estarnos contaminando nuestra muestra mientras observamos y cuantificamos nuestros resultados. Es importante también realizar procesos de repetición del proceso de detección y conteo de microplástico. Esta repetición debería estar asociado a
seleccionar un número al azar de filtros para que sean observados y analizados por un segundo o un tercer analista, de manera de poder comparar los resultados entre las personas. Durante el proceso de implementación y aprendizaje del procedimiento, siempre es bueno y se recomienda que este control de repetición entre 2 o 3 o más miembros del equipo observando los filtros se le realicen en realidad en la totalidad de las muestras, ¿ya? Para esto deberemos determinar en ese sentido un coeficiente de variación de los resultados de la abundancia de microplástico y donde se establece en este caso un criterio de aceptación de una variación entre 10 y 25% entre los resultados de las repeticiones que realicemos entre los distintos analistas. Y finalmente, como dentro del control de calidad, muy recomendado siempre es participar en rondas de ensayo de aptitud que existen, por ejemplo, los que dispone Quasimeme en Holanda, específicamente en la Universidad de Wageningen, donde ya hay una ronda de ensayo de aptitud que ya tiene unos años de historia. Es muy recomendado participar de esta instancia porque son oportunidades que nos permiten a nosotros aprender, nos permiten mejorar nuestras técnicas, tomar acciones que nos permitan corregir ciertas cosas y por lo tanto siempre van a ser, aunque los resultados quizás al principio no sean buenos, siempre van a ser una oportunidad enriquecedora de aprendizaje y de cada vez mejor hacer que los métodos que hacemos sean más precisos. Finalmente, como conclusiones, es fundamental, como ya lo mencioné al principio, y como lo mencionan muchos autores, es fundamental avanzar hacia la estandarización de métodos que permitan la identificación química y además que nos permitan la identificación química de microplásticos. O sea, no solamente llegar a protocolos de identificación física, sino que tenemos que avanzar hacia la identificación química. Es fundamental. Además, para lograr esto, es necesario contar con materiales de referencia que estén certificados. Y esto es crítico, porque sin estos materiales, avanzar hacia la estandarización metodológica va a ser mucho más compleja, mucho más difícil. Una vez que contemos con métodos armonizados, como por ejemplo el método Remarco que acabo de presentar, estos deben ser validados y verificados en los laboratorios. No es tomar el protocolo y darle para adelante, como podemos decir acá en Chile. Nosotros tenemos que tomar el protocolo Remarco trabajado, pero debemos hacer nuestros propios controles, nuestras propias pruebas, nuestras propias verificaciones y validaciones que nos permitan saber si efectivamente el método que hemos implementado, que ha sido armonizado, cumple con este fin previsto. Los métodos, por lo tanto, deben ser sometidos a estas validaciones y comparaciones también interlaboratorio a medida que empezamos a funcionar. O sea, no solamente nos quedamos con una validación inicial. Una vez que ya estamos validados internamente, debemos continuar con el trabajo colaborativo y realizar comparaciones interlaboratorio que nos permitan finalmente también optar a una acreditación futura para poder recién hablar de resultados válidos y comparables. Los laboratorios que realicen monitoreo ambientales de microplástico, por lo tanto, deberán contar con protocolos que permitan asegurar la validez de los resultados. Y avanzar finalmente hacia una acreditación de método ensayo bajo norma ISO va a ser fundamental para poder pensar en diseñar futuramente programas de monitoreo. Y finalmente, una cosa que es importantísima y que nosotros lo hemos ido conociendo en los años de trabajo en el laboratorio, es fundamental contar con analistas, con personas con la experiencia suficiente y con la competencia necesaria para desarrollar cada una de las actividades propias del ensayo. Sin ese capital humano, sin esforzarse, si nosotros no
capacitamos a nuestras personas, si nosotros no le damos la herramienta a nuestras personas y los sometemos a la experiencia de trabajo, no, difícilmente vamos a lograr poder tener resultados válidos en el futuro. Así que eso, bueno, esas son las referencias que he utilizado. Como les dije, el protocolo Remarco próximamente va a estar disponible en el sitio web de Remarco. Y bueno, le agradezco obviamente su tiempo y el espacio de compartir el trabajo que hemos desarrollado en la red durante todos estos años. Muchas gracias. Que vaya atento a las preguntas. Muchas gracias, Daniel. Tenemos varias preguntas en el chat. Hay dos preguntas que tienen que ver con, digamos, con la matriz, porque este protocolo, como tú explicabas, está pensado para arenas de playa. María Isabel Ríos pregunta si este protocolo podría aplicarse en riberas de ríos y lagos y qué elementos habría que considerar para adaptarlo para esas matrices. Y Marta Barahona también consulta si podría aplicarse en manglares. Ya, súper. Sí, este protocolo en particular está pensado como para la matriz arena, arena de playa. Ahora, esta arena de playa quizás, obviamente es posible encontrarla en otros tipos de ambientes. Por ejemplo, en lagos, acá en Chile hay lagos que tienen arena fina. Y perfectamente se podría aplicar en esa matriz. El problema que puede generarse en los lagos, que de hecho nosotros en algún momento lo pensamos, es que no hay una marea propiamente tal. No, no tenemos un ciclo de marea. Básicamente lo que nos vamos a encontrar es quizás una subida del lago después de una lluvia fuerte, torrencial, pero no vamos a tener un ciclo propiamente tal. Entonces, identificar la línea de marea, entre comillas, o la línea de más alta pluviometría, no sé, va a ser más difícil. Es que hay mareas en los lagos, pero son de una diferencia de altura mucho menor a lo que ocurre en el mar. Y en relación a la playa propiamente tal, son extensiones mucho más difusas. O sea, hay mareas altas y mareas bajas en los lagos. Con los ciclos estacionales. Claro, y diariamente. Pero la diferencia entre el borde costero propiamente tal y el borde del agua es mucho más estrecho que en el mar. En el mar. Claro, y eso podría dificultar, pero si eso es posible de identificar, perfectamente el protocolo puede ser aplicable en un lago o en una ribera de río. No habría inconveniente en aquello. La idea de utilizar la línea de alta marea es pensando en que los plásticos, por sus características físicas, flotan, la mayoría, no todos flotan, pero una gran parte flota, y por lo tanto cuando la marea llega hasta un punto dentro de la playa, el plástico queda retenido en ese punto. Entonces tenemos en la línea de marea una concentración de partículas que nos va a facilitar obviamente el muestreo. Ahora, si eso no lo es posible identificar y tomamos una muestra de arena en el lago o la ribera de un río que quizás no tenemos visualizado previamente tal una línea como la que vemos en el mar, perfectamente lo podemos hacer, pero quizás los resultados o la identificación de plástico va a ser mucho más difícil, pero se podría utilizar perfectamente. Y en ese sentido, la otra pregunta era sobre los manglares, me parece. Claro, los manglares que son estas zonas inundadas. Que son zonas, claro. En este caso, en el caso de manglares, podría ser mucho más conveniente aplicar otro tipo de método de otras matrices, porque son matrices distintas a la arena. En este caso sería más parecido a lo que es sedimento marino, que es uno de los protocolos que también se está trabajando en Remarco. Ahora, la diferencia estaría asociado a que el procesamiento de la muestra propiamente tal sería similar a un sedimento, pero el muestreo sería totalmente distinto, porque el muestreo en un manglar podría ser perfectamente posible de otra manera diferente a lo que se hace a alta mar, por ejemplo. Sobre el protocolo propiamente tal, nos preguntan si se pesa toda la muestra tamizada o existe un peso seco establecido. ¿Puedes repetir, por favor? Que se escucha un poquito bajo.
si se tamiza, perdón, si se considera un peso seco establecido o si se tamiza toda la muestra de cada punto. Se tamiza toda la muestra, la totalidad de la muestra. Por eso más o menos se sugiere ahora en este protocolo donde identificamos 25, un cuadrante de 25 centímetros, se recolecta una cantidad de muestra mucho menor, en este caso, que más o menos, dependiendo el grado de humedad, equivale aproximadamente a 1 kilo. Es como entre 900 gramos y 1 kilo 200 aproximadamente de arena. Entonces, ese contenido completo se pasa, pero por eso es importante pesar la muestra antes de tamizarla, de manera de poder después determinar la cantidad de microplásticos por materia seca, en este caso kilo de arena seca, final, cuando ya cuento todos los microplásticos. También nos consideran si, perdón, nos preguntan si este proceso que volvía a suspender el sedimento, ¿cuántas veces se hacía? ¿Habías dicho 2 veces? Sí, se repite por una segunda vez. Es como una reextracción. Es como extraer nuevamente por si es que algún plástico haya quedado en este lodo o sedimento que queda en el precipitado. Esa es la idea básicamente, hacer una reextracción y asegurarnos que no haya quedado nada en esa fracción. Laura Fragoso nos pregunta en relación a los controles de calidad, ¿qué pasa con lo que uno encuentra en los blancos? ¿Eso se resta, se suma? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, ahí hay variadas, de alguna forma, discusión entre comillas que quizás no ha sido todavía muy consensuada. En virtud del protocolo que nosotros hemos establecido en Remarco hasta el momento, es poder restar los plásticos que se detectan en el blanco. Ahora, eso no quita que eso sea algo absoluto por siempre. Lo más probable es que con el tiempo, a medida que el método también armonizado se vaya perfeccionando, nosotros podamos aplicar otros criterios que sean distintos a eso, de manera de poder llegar a una precisión distinta y no concentrarnos absolutamente en que eventualmente lo que esté en el blanco yo lo voy a restar, porque podría eventualmente estar haciendo algo correcto, en el sentido de que yo defino que si encontré 2 partículas en el blanco y encontré 4 partículas en la muestra, 2 de esas partículas podrían ser contaminación. Pero ahí es donde el proceso al cual tenemos que avanzar es hacia la identificación química, de manera de poder los blancos en ese sentido, considerarlos como blancos, obviamente. Es importante ver si es que hay interferentes, pero no solamente pensando en descontar, sino que también tomar medidas que nos permitan evitar que esos blancos se contaminen. Y por otro lado, que podamos eh, disponer de los espectros para poder confirmar efectivamente si lo que nosotros estamos viendo en el blanco tiene que ver o tiene relación con lo que está en la muestra, porque podría ser totalmente distinto. Ahora, como le comentaba, por el momento, al nivel del protocolo en el cual nosotros el paso que hemos logrado avanzar, que es armonizar un protocolo de muestreo en arena, hasta 300 micrones, con identificación microscópica, visual, física de partículas. Consideramos que en esta etapa descontar el blanco podría ser útil para evitar esa incertidumbre que nos queda de no saber si las partículas que están en la muestra fueron contaminación. Muy bien, gracias. Acá tengo una pregunta, Benjamín. Comentario. Comentario, perdón. ¿Se escucha ahí lo que digo? O venga acá, acérquese. ¿Sí se escuchaba? Sí se escucha, Benjamín. Ya. Esta pregunta fue respondida en documentos que sustentan la preparación de una norma ISO para determinación de aguas potables, de microplásticos en aguas potables, de bajo contenido de sólidos.
Y en esa recomendación de ese estudio previo, que está disponible, que no hay que comprar, se dice que se anotan los que están en los plásticos, los que están en los blancos. Se anotan, pero no se descuentan y se entregan como parte del informe. Lo que pasa es que cuando vas a aguas potables, y en el caso de Biota nuestro, la cantidad de partículas es muy baja. Es distinto a lo que pasa en arenas. Entonces estás buscando una aguja en un pajar. Entonces puedes filtrar con manta muchas docenas de litros de agua, 500 metros cúbicos de agua, por ejemplo, y encontrar unas pocas partículas en ese rastreo. Ahora, cuando hay esa escasez, cuando hay muy pocos datos, la incertidumbre es enorme. ¿Ya? Y no estamos hablando de partículas chicas, sino de partículas que tú puedas medir con FTIR 50 o 30 micrómetros, en ese rango. Y el problema es que si son muy pocas, es indispensable que tú las identifiques químicamente. Y también identifiques los polímeros o las especies que están en el blanco. Porque como lo presenté yo, tenemos no solamente una partícula en una muestra de 24 horas en un portaobjeto que era poliamida, creo, pero tienes hollín, tienes partículas inorgánicas. Entonces tú puedes estar descontando peras de manzanas. Y si no hay identificación de las partículas del blanco, le hace un mal favor a tu bajo número de microplásticos que estás determinando, que puede ser un dato real, de que efectivamente en esa cantidad de metros cúbicos filtrados hay muy poco. Como en agua potable, en general en los países europeos la contaminación es baja, los resultados preliminares que tienen. En otros lugares no es así. Entonces, yo creo que es cierto que hay una discusión sobre eso, pero creo que si estamos trabajando en matrices donde la proporción, el número de partículas de polímero son muy bajas, tiene que conocer químicamente de qué se trata y qué hay en los blancos. Y si en los blancos obtuviste 3, no te olvides que puede ser hollín, que puede ser carbón, o puede ser alguna silicato insoluble, como encontramos nosotros también. Incluso óxidos de hierro que vienen de una fundición que está al sur de Santiago, que eso ha sido publicado. Respiramos óxido de hierro, pequeñas partículas de 2-3 micrómetros, y que se suspenden también en el aire. Entonces, para mí es fundamental la identificación química, porque si no vas a estar restando partículas que no corresponden a la categoría de polímeros que estás viendo. Y ese es el asunto. Yo creo que ese es un tema relevante. Eso. Súper. Gracias. Muchas gracias, Camila. Sí. Existe, bueno, otra pregunta de Kircio Chávez. Dice, tengo una consulta. Antes de colorear o teñir mi muestra ya en el filtro metálico, al revisarlo en el estereomicroscopio y colocar la luz UV, se nota fluorescencia de las partículas o fragmentos. ¿Esto podría ser por la naturaleza de la muestra o contaminación ambiental? Aquí él está hablando de teñir con rojo de Nilo y ver con UV. Claro, exacto. O sea, de hecho, bueno, el protocolo que nosotros ahora se armonizó, si se dieron cuenta, ya no utiliza ningún tipo de colorante por esta capacidad y este problema que habían partículas que florecían, otras que no, y cosas que no eran plástico que florecían. Materia orgánica principalmente que tiene esa característica. Por lo tanto, por eso este protocolo finalmente en consenso se decidió no utilizar colorantes como lo que estaba propuesto, que era el rojo de Nilo, que nos generaba toda esta incertidumbre de alguna forma. Por eso, en esta etapa, tal como lo mencionó Benjamín, y también lo comentamos delante, lo comenté delante, es súper importante que este sea un paso. O sea, a los que trabajamos con microplástico, pensando obviamente en las capacidades que cada uno de los laboratorios tiene, los equipamientos que disponemos, este es un paso. Pero este paso debe ser transitorio, no puede ser un paso definitivo. Tenemos que avanzar hacia la identificación química. Es la única forma de poder identificar de manera precisa si las partículas que estamos observando son plásticas o no. No tenemos otra manera. Ahora,
¿Sirve un protocolo armonizado como este? Obviamente que sirve. ¿Por qué? Porque nos genera información necesaria para poder, por lo menos, considerando los bemoles que podamos tener al respecto, podemos tener un piso que nos permita fundamentar quizá un trabajo ya mucho más específico futuro con otro tipo de equipamiento. Por eso nosotros valoramos mucho el trabajo que se ha hecho en la red, porque de no tener nada, o de estar en laboratorios que cada uno hacía el método como se le ocurriese o como lo creía que era mejor, a tener que sentarnos, compartir experiencias y finalmente poder armonizar entre todos y decidir, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de esta manera, vamos a usar esto otro, vamos a hacer esto, no lo vamos a usar, eh, pero es un paso. A futuro, lo ideal sería obviamente que este protocolo avanzara por dos caminos. Uno, que pudiera ir disminuyendo el tamaño partícula, o sea, pasando de 300 quizás a 100 micrones o más bajo, y obviamente ya no a utilizar un estereomicroscopio, sino que utilizar un equipo que nos permita la identificación química, como lo es un Raman, por ejemplo, o un FTR, que es básicamente lo que en este curso también son las temáticas que vamos a ir tratando durante los días, a relevar la importancia de utilizar estas metodologías. Es importante considerar eso. Ahora, obviamente están esos problemas, van a estar siempre esos problemas, pero por lo menos si nosotros los tenemos en consideración y los tenemos definidos, ya son más manejables, porque nosotros vamos a trabajar, por lo tanto, con un protocolo, con una base que nos va a dar un piso, quizá un piso más pequeño de lo que nosotros quisiéramos, pero vamos a poder tener bien determinada la incertidumbre en función a la misma observación que, por ejemplo, se menciona en la consulta, donde vamos a tener partículas que a lo mejor vamos a decir que son plásticos y no lo son, o, o al revés, vamos a descartar cosas que creímos que era inorgánico o era orgánico y era plástico. Entonces, ese es básicamente el camino. Pero la decisión en este protocolo fue esa, eliminar la fluorescencia por todos estos problemas que conllevaba y que hacía más compleja y generaba más incertidumbre finalmente a la identificación física. Y hay polímeros, claro, como que no se tiñen con rojo vinilo y no se tiñen más. Perfecto. Gracias. Cristian Naranjo pregunta, bueno, nos comenta, dice, excelente exposición y consulta si es que Remarco o otra entidad tiene establecido un protocolo para determinar microplásticos en biota, como en peces o moluscos. En Remarco no, todavía no. Estamos básicamente trabajando, como les mencioné, finalizando este protocolo armonizado de arena. Ya en este proyecto vamos a avanzar hacia lo que hemos ya avanzado, no es que no estemos de cero, con agua superficial, columna de agua y sedimentos marinos. Y nosotros, en el caso nuestro, como Laboratorio de Toxina Marina, en virtud de nuestro proyecto nacional, ahí sí hemos trabajado un protocolo de extracción en biota, pero con identificación química, con este caso con la identificación química que se genera en un microscopio Raman. En este sentido, ese otro universo, el tema de la biota es algo muy complejo, la matriz orgánica es muy compleja de trabajar y si bien han habido esfuerzos también en armonizar este tipo de protocolos, yo creo que todavía también queda camino por avanzar. Como lo mencionó Benjamín en su presentación hace un rato, eh, lo que se está haciendo en aguas potables es, creo, lo más robusto que hay hasta el momento. Y avanzar en una matriz bastante limpia, se podría decir así, que es el agua, va a generar expertise, conocimiento eh, y competencia que nos va a permitir avanzar hacia matrices mucho más complejas, como es, por ejemplo, la biota.
Pero nosotros, como comentaba, dentro de este proyecto sí estamos trabajando en un protocolo, estamos en una etapa de implementación y esperamos ya durante este año poder por lo menos validar la técnica que ya hemos de alguna manera trabajado en el laboratorio. Pero por el momento no hay un protocolo armonizado para biota. Eh, Ujú. gracias, Daniel. Alfredo Lich nos pregunta si es que existen, para realizar los controles de calidad, de repetibilidad, reproducibilidad, si existen patrones de control o materiales de referencia para microplásticos. Claro, existen algunos pocos, esa es una de las limitantes que existen. Existen unos pocos materiales de referencia que se disponen y se comercializan. Por otro lado está todo lo que está haciendo Quasimeme con el tema de intercomparación, donde uno puede optar a ciertos materiales, pero dentro de la ronda, no como para adquirirlo. Y esa es una de las principales limitaciones que existen en este minuto para avanzar en esta temática. Eh, el esfuerzo debería estar asociado en eso. No hay que olvidar que los microplásticos, en este caso los polímeros, eh, al, s- no van a tener no se van a homogenizar propiamente tal como se podría homogenizar una molécula eh, o una toxina, un analito en particular en una matriz. O sea, por ejemplo, en el caso de toxinas marinas que nosotros trabajamos, las toxinas se solubilizan y se homogenizan en las matrices y por lo tanto yo obtengo algo muy homogéneo que puedo determinar tomando muestras de distintas partes de la muestra, valga la redundancia, y obteniendo un resultado muy similar. En el caso de los plásticos, esa homogeneidad es difícil por sus características que son diferentes a otro tipo de moléculas. Entonces, la obtención de material de referencia certificados también tienen ese desafío. ¿Por qué? Porque un material de referencia certificado a este nivel debiera ser homogéneo. Esa es su principal característica. Y si no lo es, eh, no sirve, no serviría como material de referencia. Entonces, son varios los desafíos que existen para poder optar a un material de referencia propiamente tal. Y por eso también se sugiere mucho en algunos protocolos que uno avance hacia la fortificación de las mismas matrices que uno está estudiando. O sea, si yo estudio aguas, eh, tener partículas de microplástico eh, que puedan ser de un tamaño particular, de una característica química específica o de un color específico, y que yo las pueda adherir una a una a mi matriz y de alguna manera, de esa forma, yo tenerlas cuantificadas y luego someter la muestra al análisis y poder recuperar. Por eso también ha sido difícil en estos estudios que se han realizado que los resultados de los ensayos de intercomparación han sido bastante bajos. Los resultados han sido bastante, no sé si bajos, malos, por decirlo así, donde podemos encontrar que obviamente en matrices como el agua las recuperaciones son mucho mejores, pero ya en matrices más complejas, como son la biota, ya ahí prácticamente la recuperación es pésima por estas capacidades de estas partículas de no ser homogéneas. Entonces, ese ha sido el desafío de obtener, y eso es lo difícil de contar con material de referencia certificado. Pero como comentaba, hay algunas avances al respecto eh, y gran parte de eso lo está llevando Europa y Quasimeme, uno de los lugares también que ha trabajado y avanzado en eso para desarrollar las rondas de ensayo de aptitud que está desarrollando ya hace casi 4 o 5 años aproximadamente. Eso es más o menos lo que estaba en el chat que preguntaban los participantes. No sé si alguien más quiere decir algo. Les damos la palabra. Ujú, ¿sí? O si alguien quiere complementar de alguna manera lo que hemos conversado. ¿Marcelo? Ah, Marcelo.
Gustaría de salientar, en verdad, no es Sí, necesario. Bien. no, si es necesario. Bien, en verdad, más a frente voy a hablar un poco de los protocolos que aún no están armonizados en los distintos preparos que se hay en la literatura hoy. Pero el problema grande, no solo del quasi meme, pero de todos que intentan hacer algo, digamos, comunitario, es que se depara que estamos en niveles de trabajo muy distintos. Y para protocolo esto es una cosa que puede agregar muchos errores. Y como hablaba Daniel, la estructura de matrices complexas por sí só te causan problemas. Por ejemplo, sedimento, cuando se va a tratar de tamices o de filtraje, todo esto puede agregar como deterioración, quebra de microplásticos, y son cosas que esto agrega muchos errores y también agrega mucha incertidumbre cuando se trata de resultados precisos. En verdad, a veces no necesitamos trabajar pensando solamente en los estándares que están siendo desenvolvidos, pero pensar en maneras de certificar los datos que estamos obteniendo. Entonces, los protocolos que hablaba Daniel de cualidades de control y cualidades de réplicas, estos son cosas tan importantes cuanto los estándares para hacer testes y cuantización. Voy a hablar un poco de lo que pasa con los quality controls y quality assurance en jueves. Bien, es una cosa que acá en América Latina nosotros tenemos mejorado este tipo de trabajo, tenemos, digamos, empezado a utilizar esto como un protocolo activo en nuestros laboratorios, pero aún no es una cosa, digamos, igual a todos. Entonces, y aún no hay armonización de lo que es un quality control y lo que es un quality assurance. Entonces, tratar de esta manera solamente se apoyando en un estándar internacional o un padrón que sea, digamos, utilizado para cuantificar una eficiencia de extracción, a veces te da más trabajo que garantir que lo que está obteniendo al final de su trabajo es un dado bien real y bien, digamos, de calidad. Eso me parece. Muchas gracias, Marcelo. No. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quisiera comentar algo. Solamente un aporte pequeño que en realidad el esfuerzo que dices tú de enfrentar los protocolos y ir hacia una identificación química te va a permitir finalmente identificar y hacer la huella digital espectrométrica del polímero. O sea, nosotros en la práctica nos hemos encontrado con una cantidad importante de interferentes, desde pequeñas perlas de moluscos que al ojo uno claramente lo identifica como un plástico, pero al llevarlo al Raman, por ejemplo, te da un espectro de calcita o aragonita que son precursores de concha y de carbonato de calcio. Entonces, es importante el esfuerzo que se tiene que hacer y ojalá tener como esa visión un poquito más eh, de, de ganas de avanzar, porque tratar de obtener estos equipos significa un aporte y un salto importante en este camino. Así que como motivarlo a todo esa posibilidad. Gracias. Exactamente. Esa es la idea de poder avanzar. Claro. La colaboración en este caso es lo más importante. Yo creo que como experiencia en el trabajo con los investigadores de Remarco ha sido eso fundamental. La colaboración que hemos tenido entre los distintos países e instituciones para poder, ya sea desde poder compartir experiencias, como también, por ejemplo, la oportunidad que hemos tenido algunos de visitar los laboratorios de nuestros colegas, poder compartir muestras. En algún momento de nuestro proyecto
inicial, el 7022, que comenzó la experiencia de microplástico gracias al laboratorio de Lara, donde trabaja Roberto, Marcelo y Joao. Ellos pudieron hacer las identificaciones químicas que ninguno de los otros países podíamos lograr. Entonces, ese trabajo colaborativo es fundamental para poder ir avanzando y generar, como comentaba hace un rato, las competencias técnicas, porque uno puede contar con equipos, puede contar con infraestructura, puede contar con laboratorio, etcétera, pero si no tiene el personal capacitado y entrenado debidamente, es muy difícil poder lograr resultados válidos en este tipo de, de matrices. Así que yo valoro ese trabajo que hemos podido lograr con Remarco y con todos los colegas de la región. Y una última pregunta en el chat. Marta para una pregunta. Para visualizar en el microscopio, ¿cuántas personas distintas se recomienda que realicen digamos, la determinación cruzada que llamabas tú? Sí, lo ideal es que bueno, va a depender también cuántas personas dispongan en los laboratorios, pero por lo menos deberían ser 3 personas, sería lo ideal, de que 3 personas pudieran chequear las mismas muestras y poder comparar entre sí. Y como comentaba, en una etapa inicial de entrenamiento, debería ser a la totalidad de las muestras. O sea, todas las muestras deberían ser analizadas por las personas de manera distinta y comparar los resultados. Porque es la forma de este aprendizaje, de ir reconociendo partículas, que en principio, a lo mejor, la experiencia nos va a decir, yo veo 10, y después quizás esa misma muestra la va a ver un año después y te vas a dar cuenta que en realidad no eran 10, eran 3. Entonces, eso te lo da mirar, observar, observar, observar y poder comparar con tus colegas. Por lo tanto, yo creo que 3 personas mínimo sería ideal, pero va a depender, como digo, de la cantidad de analistas o de investigadores que puedan estar presentes en la investigación. Bien, bueno, ya para ir terminando la sesión del día de hoy, queríamos agradecer bueno, a todos los expositores, al doctor Benjamín Suárez, a Daniel y a todos los asistentes que tuvimos una alta convocatoria, estamos bien contentos con eso. Y dejarlos invitados para el día de mañana, donde se va a hablar sobre la caracterización y cuantificación de microplásticos mediante la espectroscopía infrarroja. Y vamos a contar con la participación de nuestros profesores invitados que vienen del Laboratorio de Radioecología de la Universidad Federal Fluminense, el doctor Roberto Meillicos y Joao Felizardo, perdón si lo dijo mal, que nos van a Felizardo. exponer sobre esta técnica de la espectroscopía infrarroja. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias por su participación.